qué placer tener al gran Pedrito Marín. A ver qué hacemos con nuestros ¿Qué bolsillos, hacemos? ¿no? El líder de Finanzas con Pedro. Un tipo que además de ser un amigo, que lo queremos muchísimo a nivel personal, te explica tan Sí. bien, ¿no? Te explica tan bien qué hacer, dónde moverte, ¿no? Ujú. Hay que tener miedo a esto, no hay que tener miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces, hermanito? ¿Todo bien? Hola Gustavo, todo bien, por suerte. Querido, querido. Bienvenido, estás arrancando. Hola. Arranca, mira, te pusimos en el primer programa del año, de este 2025. Y vos sabés que lo decíamos desde el arranque, ¿no? Es impresionante todo lo que pasa entre diciembre y marzo, ¿no? Es increíble. Cómo la economía se mueve, la política se mueve, la sociedad se mueve. Madre mía. Bueno, a nivel económico, ¿cómo crees que estamos desde tu lugar, ¿no? Desde las finanzas, qué conviene hacer? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué estás viendo? El panorama es complejo. Sí, Es complejo en Argentina y en el mundo. sí. ¿Sí? Los que estamos en el mercado, mirando el valor de las acciones y demás, y de los bonos, hay mucha incertidumbre, no solamente porque Argentina de por sí ya es un mercado volátil e incierto, ¿no? Sino que a esto le sumás el condimento de Trump, que le da mucha volatilidad y mucha incertidumbre al mercado, ¿no? Con regulaciones y demás cuestiones que mete permanentemente, hace que el mercado se mantenga en una postura, te diría, un poquito de precaución, a veces de miedo, porque no sabe para dónde va a salir disparado el tema. Entonces, ahí está con cautela, digamos, ¿no? Y a priori, hablando de Estados Unidos, a priori el mercado, los inversores hablo, ¿no? Cuando hablo del mercado, no están muy conforme con lo que está pasando y eso se ve reflejado en el valor de las acciones que los últimos 2 días de la semana pasada, y mismo los primeros 2 días de esta semana, estuvieron cayendo. Pero bueno, es esto, ¿no? Es la incertidumbre, al mercado de incertidumbre no le gusta, siempre se maneja por expectativas y prefiere las certezas. Pero bueno, así como Trump, que es una persona pro mercado, ir a poner alguna regulación que afecta negativamente al mercado, después vuelve a tirar otra para que el mercado vuelva a estar verde y vuelva a estar un poquito más optimistas. Ujú. Y acá en Argentina, bueno, la historia de siempre con Argentina, ¿no? Esperando buenas noticias. Hace ya bastante hace ya 2 o 3 meses que el mercado está esperando alguna señal o una noticia positiva para volver a apostar justamente al mercado argentino. El acuerdo con el FMI iba a ser algo positivo y algo bueno, que iba a impulsar el mercado a seguir invirtiendo en papeles argentinos. Se está demorando más de la cuenta y eso obviamente está afectando al mercado. Como para resumir brevemente y hacerlo bastante fácil, el contexto local e internacional, ¿no? Pedro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer, como siempre, escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente. Vos sabés que, Bien, muy que bien. te escuchaba y claramente uno con leer algunos titulares económicos puede entender la injerencia de Donald Trump, puede entender las cuestiones que tienen que ver con los vaivenes de la bolsa y lo que ha pasado con algunos números rojos últimamente con las empresas argentinas y demás. Mm. Pero me parece interesante también que nos expliques, y aprovecho lo didáctico que sos en este sentido, lo que representa eso para la gente, que en definitiva también seguramente ayuda a un control y a una planificación de la economía en el hogar, que me parece a mí empieza a ser fundamental para la gente, porque antes la economía en el hogar era, como yo te dije más una vez, entran 10, gasto 9, trato de ahorrar 1. Hoy es un poco más complejo, ¿no? Para llegar a tener una economía doméstica saludable a partir de estos números y de estas cuestiones que vos nos estás contando también, ¿no? Ujú. Sí, la economía doméstica en realidad no debería modificarse en función de lo que pasa en el mercado. Mm. Me refiero en función de si una acción sube o baja, porque esas son inversiones más de largo plazo. Mm. Y como decimos siempre, esto de me entran 10 y deben salir 8, lo que pase con, no sé, con una acción de Galicia, YPF o cualquier acción que cotice en Estados Unidos, no incide en mi economía familiar a la hora de ganar 10 y gastar 8. Mm. ¿Sí? Y si yo gano 10 y gasto 8 y me sobran 2, después esos 2 que me sobran, yo puedo invertirlos en acciones, que es algo variable y no sé si el mes que viene van a valer un poquito más, un poquito menos, el otro o el otro,
puedo invertirlo ahí o puedo ser un poco más conservador e invertirlo en activos de renta fija, que son estos, son bonos, son obligaciones negociables, y ahí está buenísimo poder invertir en bonos o obligaciones negociables porque tenés tres alternativas en función de lo que uno cree que puede llegar a pasar en el país, en la economía real. Me refiero a que uno puede agarrar y decir, bueno, voy a invertir, supongamos, ¿no?, en una obligación negociable en dólares que me va a rendir un 7, un 8% anual en dólares. Eso es renta fija, eso no se modifica. Yo si me compro una obligación negociable hoy, que invertir en una obligación negociable es estar prestándole plata a una empresa que después me la va a estar devolviendo con intereses. Bueno, esa devolución, ese rendimiento, hoy está en torno del 7, 8% anual en dólares. Y ahí yo ya me quedo, entre comillas, tranquilo, sabiendo cuánto me va a estar rindiendo esa inversión. Compro una obligación negociable, lo ideal sería, si vos lo que querés es tener un rendimiento, estar tranquilo, lo ideal sería comprar una obligación negociable y esperarla hasta el final, y de una empresa de primera línea, ¿no? Fundamentalmente energéticas, que son las generadoras de dólares, ¿no? Eso por un lado. Después tenés bonos, por ejemplo, que ajustan por inflación. Entonces, si vos lo que querés es no perder poder adquisitivo, que tu dinero no pierda poder de compra, bueno, hoy hay un montón de bonos con distintos plazos. Tenés bonos que vencen este año, el año que viene, o por encima de 2030, que te van a pagar inflación, es decir, ajustan por ser, te pagan la inflación mensual más un también 7, 8% anual en dólares, y algunos un poquito más. Entonces, ahí vos estás ganándole, empatando la inflación, más un interés adicional, con lo cual estás ganando poder adquisitivo, poder de compra con eso que estás invirtiendo. Y después la otra opción es invertir en LECAPs o en BONCAPs, que son bonos también de renta fija, que te pagan una tasa de interés fija, es como estar invirtiendo en un plazo fijo. ¿Sí? Entonces, si yo creo que el dólar no se va a disparar, y que va a seguir subiendo a razón del 1% mensual, bueno, tenés algunos bonos que te están pagando hoy a razón del 2.5% mensual. Eso, si el dólar no se mueve, si el dólar sigue con esta evolución del 1%, es una ganancia en dólares enorme que estás teniendo, ¿no? Porque estás ganando entre el 1 y el 1,5 mensual en dólares. Claro. Mira. Amigo querido, la idea era esta, darte la bienvenida, tenerte en el primer programa, que nos ayudes a pensar un poquito y usarte en la medida de tus posibilidades, ¿no?, a lo largo del año, para que nos vayas explicando todo esto, ¿no? Sobre todo pienso en la gente que quizás no está tan metida en el mundo financiero y que, bueno, no sé, recibe una cierta cantidad de dinero, qué sé yo, vacación, lo que fuere, aguinaldos y demás, y tiene ahí abajo el colchón. A mí me parece tan terrible hoy tener plata abajo del colchón, porque me parece que lo único que hace es perderla y además es peligroso. Que nos ayude con esto que falta, que es la educación financiera. Claro, ¿no? La educación financiera. Te necesitamos para eso. ¿Te animás? Me animo, encantado de la vida de poder acompañarlos en esta aventura. Y sí, y podemos a lo largo del año ir contando con un poquito más de profundidad cómo funciona cada uno de los instrumentos. Claro. Porque viste que el argentino, sobre todo el que tiene 40, 50 años, está muy formateado con esto que heredó de los padres, ¿no? El plazo fijo. El plazo fijo, hacerle un agujero al colchón, literal, agarrar, no sé, el taparrollo y meter ahí entre medio, cosa que ya, a ver, cosa que se te incendia la casa y claro, perdiste todo. O sea, aparte te morís y después es una aventura para los parientes andar encontrás billetes moneda nacional. ¿Viste? Por eso. Entonces, me parece que estamos en el 2025 y hay que pensar la vida de otro lugar, mucho más moderno, mucho más práctico, y te necesito para eso. Así que, bueno, gracias, amigo. Un placer, Gustavo, Raúl, un placer poder acompañarlos en este primer programa, sobre todo. Gracias querido. Abrazo enorme. Un abrazo gigante. Qué grande, chau. Pedrito Marín. Porque, en serio, claro, nos cuesta. Pedrito es contemporáneo, es más joven que nosotros, pero ponele que contemporáneo. Más flaco, más lindo.